Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche. Venimos delante de ti con un corazón dispuesto para que sea tu presencia en nosotros y que seas tú ministrando nuestro corazón de acuerdo al deseo de lo que tú tienes para darnos en esta noche. Espíritu Santo, fluye en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y yo vengo para que tú crezcas y para que tú seas la columna que brille en esta hora. Espíritu Santo, que tú seas el fuego, que tú seas como el viento recio, que tú seas el apacible viento y que tú seas el que construya con tu palabra nuestras vidas. Espíritu Santo, aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Pongo mis emociones, mi mente y todo mi ser para que tú seas hablando a través de mí. Esta palabra que llega a muchos lugares a través de la Iglesia Cristiana, una nueva vida en Jesucristo. Y en esta hora, Espíritu Santo, quedo bajo la guianza tuya para recibir revelación, ciencia, sabiduría y conocimiento de lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bienvenidos a todos. Una nueva vida en ¿quién? Jesucristo. En Jesucristo, porque es en Él que tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Bueno, y en esta noche vamos a estar hablando acerca de, el título de esta conferencia es La lujuria y la seducción. ¿Sí? Vamos a estar hablando acerca de Dalila y Sansón, o Sansón y Dalila. Sí, es un tema que viene muy apropiado en este tiempo, porque hemos visto cómo grandes hogares, ministerios han caído por estas dos cosas, por la lujuria y la seducción, es decir, Sansón y Dalila. ¿Sí? Y vamos a estudiar acerca de la vida de Sansón, cómo se desenvolvió esta vida en lujuria y seducción entre Sansón y Dalila. Vamos a estar hablando acerca de las consecuencias de no tener el dominio propio en la parte sexual. Vamos a tener también este estudio como base en Jueces 16. Yo te invito a que vayas conmigo a Jueces 16 y estemos allí juntamente leyendo la palabra. Jueces 16, donde el Señor estará ministrando nuestros corazones. Sé que muchas mujeres han sido afectadas en sus vidas porque en su matrimonio se metió una Dalila y les acabó el lugar. Y eso pasa en todos los lugares del mundo, ¿sí? Siempre sucede, siempre ocurre. Pero hoy vamos a estudiar acerca de Dalila y Sansón porque allí hay más profundidad, hay más tema que cortar, como se dice, tela que cortar, bastante y en abundancia. Amén. ¿Sí? En Jueces 16 vamos a ver la historia de Sansón. Sansón tenía una debilidad por las mujeres. Hazte de cuenta que él era bastante mujeriego. Él era mujeriego, él era una persona que tenía un fuerte deseo sexual. Él fue una persona que Dios llamó primeramente a consagrarse para un ministerio, pero Sansón le pudo más el deseo sexual que la obediencia a Dios. Y sé que muchos varones luchan como Sansón. Y Sansón era un tremendo valiente, Sansón era fuerte físicamente, Sansón Dios lo dotó con una fuerza sobrenatural, pero Sansón tenía un problema, y el problema de Sansón fue la lujuria, el deseo sexual, la debilidad por las mujeres. Cada vez que veamos a un hombre mujeriego, es un Sansón. Y aquellos que nos ven dirán, uy, esa palabra como que va a estar dura para mí, ¿sí? Y aquellas mujeres dalilas que son seductoras, entonces donde hay un Sansón hay una Dalila. Y yo sé que muchas mujeres lloran en esta hora porque sus hogares, sus matrimonios se los acabó una Dalila, pero fue porque hubo un Sansón que no supo controlar sus deseos sexuales. Dice el Señor, diga al débil, fuerte soy. Y cuando nosotros tenemos una debilidad, le entregamos esa debilidad al Señor y Él en esa debilidad nos fortalece. Es decir, en lo que seamos débiles, Dios nos da la fuerza para poder vencer esa debilidad. Pero Sansón no venció su debilidad. Él murió en su debilidad. Dios le dio varias cosas a Sansón. Sansón era un hombre que
era capaz de controlar, es decir, él tenía la fuerza física, pero él no podía controlar su deseo sexual. Eso es así. Entonces vemos grandes empresarios, grandes hombres, también pastores o ministros, pero no han podido controlar su parte sexual. Y hoy vamos a ahondar en este tema, vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Entonces leemos en Jueces 16, dice Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella, es decir, a una prostituta. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y lo acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Es decir, un hombre fuerte, fuerte, fuerte. Y en el versículo 4 dice Sansón y Dalila. Entonces vemos que Sansón estuvo con una prostituta en Gaza. Pero ahora Sansón pasa a otro escenario, que es con Dalila. Y después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. En pocas palabras, ella era una mujer contratada para destruir a Sansón. Y le respondió Sansón, vamos al 6, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Es decir, primer intento. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo, o sea, con la facilidad, como si nada. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces le dijo: si tejieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertaron él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Ella seguía insistiendo, ¿sí? Y seguimos en el 16, y aconteció que presionándole ella cada día, ¿cuándo cada día? Porque Dalila es así, una mujer seductora, pero que también presiona constante. Cada día, como la gotera ahí cansando. Y sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trajeron en su mano el dinero, y ella hizo lo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón a los filisteos: sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño,
se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero el río, él dice, pero él no sabía que Jehová, perdón, no es el río, sino, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Es decir, él cedió Sansón a la insistencia de Dalila. Y cada vez que vemos a un varón, siempre lo he dicho, cuando un varón se quiere consagrar a Dios, el diablo siempre le va a enviar un espíritu seductor a través de una Dalila. El nombre Dalila significa la que arrastra el pecado. Así que si en esta noche tú quieres saber acerca de esto, cómo funciona Dalila y Sansón, hoy lo vas a conocer a través de Jueces, y vamos a estar basando esta conferencia de Dalila y Sansón, la lujuria y la seducción, en Jueces 16. Dalila significa la que arrastra el pecado, porque era la forma en que el enemigo utilizó la debilidad de Sansón sexual para dañarle todo, su ministerio, su visión, su vida, lo que Dios quería hacer con él. Dalila lo destruyó. Y por eso es que el Señor manda a obedecer. Dice el Señor que a Él le agrada más la obediencia que los muchos sacrificios. Y muchas veces pensamos que haciendo mil cosas que parecen buenas, pero no haciendo lo que le agrada a Dios, sino que haciendo lo que nosotros pensamos que le agrada a Dios. Y así era Sansón. Él pensaba que le estaba agradando a Dios, pero no estaba agradándole a Dios, no le estaba obedeciendo a Dios, porque Sansón era un varón con debilidad moral, es decir, sexual. Él le faltó dominio propio en la parte sexual. ¿Y cuántos varones tienen unos grandes ministerios, pero por su debilidad sexual ha llegado una Dalila, una seductora a sus vidas, ha llegado una Dalila, una seductora a su matrimonio y les ha acabado todo? Y no solamente les acabó el matrimonio, sino que también les acabó el ministerio. Porque estos varones necesitan hoy entender que Dios te entregó una sexualidad, pero es para tu esposa, varón de Dios. Esto no es para tú repartir a diestra y a siniestra por todos lados con todas las mujeres. Y algunos varones en esta hora, yo sé que algunos han perdido ministerios porque no han permitido que el Espíritu Santo domine sus vidas en la parte sexual. Si tú le entregas al Señor tu debilidad, Dios te va a hacer fuerte. Es decir, si tienes debilidad en la parte sexual y tú oras, varón, al Señor y le dices que sujete tu sexualidad y la ponga en el lugar correcto, que es con tu esposa, Dios lo va a hacer. Pero muchos varones no quieren soltar su parte sexual, no se la quieren entregar al gobierno de Dios, sino que simplemente ellos quieren seguir disfrutando con su esposa, pero con todas las mujeres que les den oportunidad. Estos son Sansones también. Estoy hablando, Sansones, sean cristianos o no. ¿Sí? Sean varones que no tienen una iglesia, sean varones que no le sirvan al Señor o que le sirvan al Señor y tengan una iglesia. De igual forma, todos deben poner a sujeción su sexualidad ante el Señor. Los varones, estoy hablando de los varones. Entonces, Sansón tenía esa debilidad y él tenía esta incontinencia y él fue llevado cautivo por ese deseo sexual a los pies de Dalila. Es decir, Sansón podía ser muy fuerte físicamente, pero Sansón estaba debilitado en la parte sexual y Dalila era hermosa físicamente, y eso fue lo que atrajo a Sansón hacia esa mujer, la belleza de ella físicamente, y también ella lo ató en la parte sexual, ¿sí? Porque ella ya tenía una misión, la misión era acabar con Sansón. ¿Y cómo lo acabó? Por la parte sexual. ¿Y cuántas veces vemos que, por ejemplo, vemos grandes personajes, estamos hablando de grandes ministros en Colombia y fuera de Colombia, y uno los admira y los ve por televisión y están predicando y son poderosos y tienen unción y el Señor los respalda, y de repente explota un escándalo
que el varón cayó en adulterio, que el varón cayó en fornicación. ¿Por qué? Porque no supo sujetar su parte sexual. Entonces, hoy te quiero dar una palabra. Esta palabra va para el hombre y la mujer. Si el varón y la mujer pueden sujetar o pueden tener dominio propio en la parte sexual, toda su vida le va a ser más fácil desarrollarse para un ministerio, cuando la parte sexual está bajo sujeción y en obediencia a Dios. Es decir, tanto el hombre como la mujer que pueda tener el dominio propio de controlar sus deseos sexuales, porque a las mujeres también les gusta descarriarse un poco. Sí, esto es para hombres y mujeres. Entonces me decía una mujer, hace mucho tiempo, testimonio, ¿no?, de la vida real, me decía la mujer que ella tenía mucha debilidad sexual, o sea, le gustaba mucho el sexo, y cristiana, ¿sí? Y decía, ¿yo qué hago? Me hace mucha falta, no tengo esposo, no tengo pareja, pero no tengo dominio propio en la parte sexual. Entonces le di un consejo que hoy te doy a ti también, y a todos ustedes. Si tú puedes hacer un ayuno por tu parte sexual, y el Señor toma el control de tu parte sexual, al tener sujeta la parte sexual, todas las áreas de tu vida va a ser más fácil que tú te sujetes, es decir, la economía va a fluir, la parte ministerial va a fluir, tu relación con tu pareja va a fluir, porque es que la sexualidad es la que nos lleva al pecado de la lujuria, al pecado de la fornicación. Y entonces me decía ella, ¿y qué hago? Y le dije, ofrécele al Señor un ayuno por tu sexualidad. Y cuando ya tú puedas frenar tu sexualidad, todo lo demás va a ser fácil y tu ministerio se va a desarrollar. Porque esa era la debilidad de ella. Sí, y ahora una mujer, entonces, puso su sexualidad, ya el Señor le ha puesto freno a sus deseos sexuales y ahorita ella ya está dando frutos en su ministerio, porque entendió que ella tenía que dar esta parte sexual al Señor. De igual forma, el varón, si quiere o pretende tener un ministerio, primero resuelve tus asuntos sexuales. Porque si entras al ministerio sin haber resuelto tus asuntos sexuales, de seguro, en cualquier momento vas a caer. Y ahí lo hemos visto. Sí, lo hemos visto. Ve, y este siervo que estaba en la iglesia y que servía y que era de alabanza y que tocaba el piano o que era un pastor, ¿y qué le pasó? Cayó en adulterio, cayó en fornicación. ¿Por qué? Porque no le entregó primero al Señor su sexualidad antes de entrar al ministerio. Eso es clave. Tentaciones vamos a tener, pero el Señor nos da el poder para poder sobrepasar esa tentación y no caer. Es que ese es el punto. Vendrán las tentaciones. Si el varón tiene alguna debilidad sexual y no la tiene resuelta, el enemigo le va a enviar tentaciones de mujeres. Y si la mujer tiene deseos sexuales y su sexualidad tampoco está resuelta, el enemigo le enviará un varón para tentarla. Por eso hay que resolver eso pronto, es decir, la parte sexual. Pero Sansón nunca trató con esa parte sexual. Sansón no quiso doblegar, Sansón no quiso someter sus deseos sexuales al gobierno de Dios. Y esa es. Dios no nos obliga, pero Él sí nos da las pautas, nos da acá la palabra y nos dice que nosotros tenemos amor, poder y dominio propio, ¿cierto? Amén. O poder, amor y dominio propio. Significa, nos ha dado el poder, que es la autoridad, nos ha dado el amor para poder llevar a cabo todo el ministerio, pero nos ha dado el dominio propio, que es el control de nuestro deseo, de nuestras emociones, de lo que queremos, de lo que deseamos, pero que no es de Dios muchas veces. Sansón nunca sometió su carne. Sansón es aquel varón que por su debilidad sexual no puede nunca desarrollar un ministerio. Así es. Hay varones que dicen, yo quiero ser pastor, pero el varón no tiene claridad en su parte sexual todavía, y entonces cuando llega a la iglesia está mirando a la hermana, a la otra hermanita, está echándole el ojito a aquella, coqueteando con aquella, enviándole la florecita a aquella, y está todavía en la iglesia, pero es como un picaflor todavía en la iglesia. Y sucede que uno dice, pero este cristiano, ¿por qué se comporta así? Porque él nunca ha puesto en el gobierno
la sexualidad, en el gobierno de Dios. Y el Señor quiere que nosotros podamos ser gobernados espíritu, alma y cuerpo. ¿En quién? En el Señor. Él quiere gobernar el espíritu, el alma y el cuerpo. No solamente Él gobierna el espíritu que está aquí en esta parte del vientre. Él quiere gobernar el alma, que son las emociones, mente, voluntad y emoción, y también el cuerpo, que es la parte física y es lo sexual también. Entonces algunas personas le entregan ciertas áreas al Señor, pero otras áreas no le entregan, como Sansón. Sansón, él tenía la fuerza sobrenatural, pero su debilidad siempre fueron los ojos. Él era muy lujurioso. Él veía, ahí sí se cumple la palabra que no dejaba títere con cabeza. O sea, veía a una mujer y con esa ahí mismo. Él no tenía el dominio propio de controlar sus deseos, sino que él era como un caballo desbocado. Y de igual forma, por eso vemos que en su debilidad, que no quiso tratar, que no quiso dejar que Dios gobernara en esa parte, él abrió una puerta. Y en ese momento que él abrió la puerta, llegó la Dalila, que significa la que arrastra al pecado, porque él ya había tenido otras mujeres. Él se había casado con una mujer, pero entonces la mujer, aquí en la historia, vayamos por favor a Jueces, vayamos a Jueces 16, ahí se nos cuenta un poquito de Sansón. Sansón se casó con una mujer filistea, ¿sí? Que ella estaba al otro lado del valle, y esta mujer fue entregada a otro varón, ¿sí? Y resulta que Sansón se vengó de esa situación. Él cometió allí una falta porque él tuvo venganza en su corazón, pero después vemos aquí en el 16 que él fue donde una prostituta y se acostó con ella. Pero después vemos que también estuvo con Dalila, pero Dalila sí le dio sopa y seco, y esa fue la que allí cumplió la misión, acabó con él. Y sabes, te quiero decir algo. ¿Cuántos ministros Dios quiere levantar? Muchos. ¿Y cuántos ministros Dios también ha levantado? Pero ellos han tenido esta situación de debilidad por las mujeres sin tratar. Y entran a los ministerios y comienzan a ministrar y comienzan a salir con las mujeres para arriba y para abajo sin tener ningún cuidado de que de pronto en esas saliditas famosas pueden caer, y se exponen a todo tipo de libertinajes también, que es allí cuando vemos que algunos varones no respetan a su esposa, porque ellos todavía tienen esta debilidad sexual. Es decir, pueden tener una esposa, pero pueden seguir estando con más mujeres. No han resuelto todavía su deseo, lujuria sexual, su debilidad por las mujeres. Así que entonces, vayamos al Proverbio 7, ¿sí? Allí se nos va a hablar acerca de Dalila, o es decir, la que arrastra el pecado. Porque así como Sansón tenía debilidad por las mujeres, también hay otro tipo de situación, que es cuando la mujer también es usada por el enemigo, o sea, Satanás, para desviar también muchos varones. Vemos en Proverbios capítulo 7, versículo 1, dice: las artimañas de la ramera, es decir, las estrategias de una prostituta. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Le está hablando aquí? ¿A quién? El Señor está hablando a los hijos, varones, que guarden esta palabra en su corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia: llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, vi por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía la oscuridad y tinieblas de la noche. Y cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, no es que el varón salió a encontrarse con ella, ella salió a encontrarlo a él. Esa es una de las estrategias de las mujeres rameras o seductoras. Ellas están buscando a los hombres, no dejan que los hombres las busquen, sino que ellas van a buscarlos. Dice aquí que entonces
le salió al encuentro con atavío, es decir, vestida como ramera y astuta de corazón, es decir, ella ya estaba vestida con las ropas de una prostituta, que yo creo que todos sabemos cuáles son, ¿sí? No hace falta mucha inteligencia para saber que cuando una mujer se viste de cierta forma, ella está mostrando una actitud y está mostrando también una intención. Y ella salió vestida así. Y dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Y con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido hoy, he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Es decir, esta vulgar mujer está por las calles buscando hombres como Sansón, que tengan esa debilidad sexual, que no tengan controlada todavía su parte sexual, y que esta mujer Dalila, o esta mujer que es prostituta, se encarga de reducirlos, quitarle la visión, la fuerza, el dinero, llevarlos a la destrucción. O si no, como vemos hoy varones, como vemos a varones que han estado en sus hogares y de repente dejaron a la esposa. Y si uno va a ver por qué se fue del hogar, porque se lo llevó Dalila, la que arrastra el pecado, porque se lo llevó una ramera de estas que salió descaradamente a buscar al hombre ajeno. Una de las características de Dalila o de la mujer ramera es que se lleva a los esposos de los hogares. Y les voy a contar un testimonio de la vida real muy corto. Esto pues pasó hace muchos años. Un varón tenía a su esposa y muchos hijitos con ella. Y eran felices, se amaban, ¿sí? Pero como esta mujer descrita aquí en Proverbios 7, esta mujer es descarada. Esta mujer va buscando a los hombres, casados o solteros, no le importa. Y entonces el varón estaba consagrado en su casa y amaba a su esposa. Pero resulta que ella, la esposa, no se estaba dando cuenta de que había una señora, que no es tan señora, más bien es una ramera, estaba haciéndole lazos, nudos, le estaba haciendo artimañas o estrategias a su esposo. ¿Con qué? Con la brujería. Pero el varón amaba a la esposa y a los hijos y al hogar. Pero entre risa y risita, por eso es que yo digo que el varón, cuando es muy confianzudo con las mujeres, es toda ocasión a todo esto. Y entonces la mujer, con sus artimañas y sus estrategias, le decía, venga, lo invito a la casa, venga, cómase un pescadito, venga, tómese un cafecito, y entre el pescadito y el cafecito, ella le iba echando la brujería en la comida. Y de repente el varón, muy entregado en su hogar, y de repente él comenzó a alejarse de su esposa. Y la esposa, con sus hijitos pequeños de todas las edades, ella pues veía la ausencia del varón, que no estaba ya con ella. Y ella decía, ¿qué le pasa? A veces él se iba una noche, 2 noches, 3 noches, no aparecía. Y aparecía después, a los 3 días, como si nada. Y ella le decía, ¿dónde estuvo? Y me dijo, no, donde mi mamá. Y no era donde la mamá la mamá de sangre que lo había tenido, no, estaba donde la otra. Y resulta que de repente el varón se fue de la casa. ¿Y ustedes creen que con quién? Se fue con la mujer esta, con Dalila, con la ramera, con la que ató su vida, con la que ella, con sus estrategias, con sus palabras dulces y con sus artimañas, se lo robó del hogar. Y cada vez que tú veas a un varón que era casado y se fue con otra, entonces aquí se cumple el capítulo de Sansón y Dalila. Es decir, él se dejó desviar, su parte sexual se la entregó a otra mujer, y la mujer seductora se robó a ese esposo de su hogar. ¿Has visto historias así? En cantidades, en cantidades. ¿Por qué? Decimos, bueno, decimos a veces que los hombres son los que tienen la debilidad sexual. Esto existe entre hombres y mujeres. Tanto el varón como la mujer tiene debilidad sexual. Es decir, todas nuestras áreas, espíritu, alma y cuerpo, debe estar gobernada por el Espíritu Santo. No solamente una sola cosa, todo. Y entonces resulta que hoy vemos la sociedad destruida
porque se mete una Dalila en el hogar y lo destruye, y se lleva al esposo, destruye el hogar, destruye a los hijos, porque el varón, teniendo su sexualidad con su esposa, no es capaz de estar satisfecho, como dice la palabra en Cantar de Cantares, que es un regocijar, es una llenura entre el varón y la mujer, sino que él necesita más sexo con otras mujeres. Estos hombres se llaman faltos de entendimiento. Dice la palabra de Dios, algunos dirán, pero ¿cómo así? La palabra de Dios dice que cuando el varón o la mujer cae en adulterio le falta cerebro. De pocas palabras, es una persona bruta. Sí, eso es así. Y entonces resulta que esta descarada le salió al encuentro. Y tú dirás, ¿y cómo le identifico y cómo sé que mi esposo se está desviando con una ramera? Mire, perdóneme, pero voy a decir lo que es. Las minifaldas no son un vestuario. ¿Sí? Cuando veas esas famosas minifaldas, una mujer de casa, una mujer decente de casa, una mujer de Dios no usa minifalda. Cuando veas esas mujeres acá mostrando acá esta parte descubierta, una mujer de Dios, una mujer de su casa no se descubre así, sino para su esposo. Cuando veas a esas mujeres todas pintadas, extravagantes y por las calles hasta las 2 y 3 de la mañana, créeme que esa no es una mujer de Dios. Esas se llaman las mujeres rameras o las mujeres descaradas que están cazando el alma de los varones, solteros o casados. A ellas no les importa. A ellas no les importa destruir un hogar. Porque hazte de cuenta que ellas son asignadas con un demonio de la seducción. ¿Y qué es la seducción? Acá lo dice. Son vestimentas, porque dice que le salió al encuentro. Entonces ella tiene 3 características. Ella busca a los hombres. Los hombres no la buscan a ella los busca. Número 2, se viste de forma provocativa, con vestimentas de ramera, dice acá. Y número 3, ella dice acá, ella no puede estar en la casa. A ella le molesta estar en casa, ella tiene que estar en las calles. ¿Sí? Y a veces varones llegan a la iglesia cristiana y dicen, hágame un favor, ¿cómo consigo una esposa de Dios? Pues te quiero decir que a las 3 de la mañana no la vas a encontrar en ningún bar, ni en la discoteca bailando, ni contorsionándose por allá moviendo sus partes. No, la mujer verdaderamente de Dios la encuentras en la iglesia cristiana. Y mujeres dicen, uy, pero ¿cómo encuentro el varón de Dios? Pues te quiero decir que no lo vas a encontrar en la cantina, ni en los billares, ni en la discoteca, ni en los prostíbulos. Lo vas a encontrar en la iglesia cristiana. Entonces vemos que el varón que se deja llevar por sus impulsos sexuales, entonces va a encontrar una Dalila seductora que lo va a reducir. Y vemos en toda la historia, ustedes pueden leer todo ese capítulo de Jueces 16, cómo terminó Sansón. Pero entonces, ¿qué ocurre con la lujuria? Para ir redondeando ya esta conferencia sobre Dalila y Sansón, la lujuria y la seducción. ¿Qué ocurre con la lujuria? La lujuria es falta de dominio propio. La lujuria es falta de dominio propio, que es cuando la persona, toda mujer que ve le gusta. ¿Conoces varones así? Sí. Toda mujer que pasa es linda. Así sea una feita, pero que es linda, ¿no? Son esos varones que se enamoran de todas las mujeres. Son esos varones que no pueden estar con una sola mujer, sino que ellos dicen que ellos son como Salomón, que ellos son como David, que tenía ¿cuántas? 3.000 mujeres. Tenía de todo David, tenía Salomón mujeres a diestra y a siniestra, y esas mismas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Es decir, ellos no tenían dominio propio en la parte sexual. No era que Dios les permitía tener esas mujeres, era que ellos nunca sometieron su área sexual al gobierno de Dios. Entonces ellos hacían lo que les daba la gana, es decir, como caballos. Ustedes han visto el gallo cuando se mete al corral de las gallinas, así. Cogía aquella, cogía esta, y con todas, sí, a todas les ponía huevitos. Así es. Entonces, haz una pausa ahí, sí, y la pones a cargar desde acá. Y